¿Qué quiere decir growth hacking exactamente? Son atajos para conseguir crecimiento. ¿Cómo crece de verdad esta empresa? Un perfil de growth, la primera pregunta, ¿cómo crece esta empresa? Te sorprenderás, hay personas que no lo saben. Toda la empresa debería hacer growth. Todo el mundo debería querer que la empresa crezca. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos a un auténtico crack del growth, como es Juanma Varo. Vamos a empezar hablando de su background, donde Juanma fue el primero que empezó hablando de growth en España hasta ahora, que es un auténtico referente. Tiene más de 37.000 seguidores en LinkedIn, es una auténtica locura. También vamos a hablar de las diferentes empresas donde Juanma ha trabajado y la actual, que es Product Hackers, donde ejerce el rol de Head of Growth. Vamos a empezar también hablando del concepto de growth hacking y cómo ha evolucionado hasta lo que es ahora. Y también vamos a hablar del product market fit, un concepto importante para saber cuándo incorporar a una persona de growth en un equipo. Y por último, vamos a hablar de product hackers. Nos va a explicar su método de experimentación, cómo lanzan muchísimos experimentos para cada cliente y cuál es este método que utilizan. Muy interesante esta parte también. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con el episodio esta semana a Juanma Varo. ¿Qué tal, Juanma? Hola, ¿qué tal, Dani? Jeremy, ¿cómo estáis? Muy bien. Para empezar, la pregunta que hacemos siempre: ¿quién es Juanma Varo? Y antes de esto, es un Forbes de las 100 personas más creativas en el 2022. O sea, ya empezó. Correcto. ¿Cómo es eso? O sea, ¿Qué quieres saber primero? No, a mí, para empezar, me parece un hito muy top, que no todo el mundo puede acceder a ello. Y no sé cómo fue. O sea, ¿te contactan? ¿Aplicas? ¿Cómo? Sí, pues digamos, al final partimos de la base de no existe el éxito de la noche a la mañana, ¿vale? Eso todo el mundo tiene que saberlo, que por mucho que te lo intenten vender, no es así. Yo llevo mucho tiempo divulgando sobre growth, sobre modelos de experimentación, sobre negocio. Entonces, todo esto son piedras que yo voy poniendo en un camino que no sé dónde me lleva. Resulta que luego, a través de Product Hackers, empezamos a tener mucha visibilidad y todo lo que yo llevaba haciendo anteriormente, que era growth, se cruza en el camino de Product Hackers, que es una agencia que quiere poner growth en el mapa. Queremos crear una categoría, queremos expandir el concepto de growth, formar a la gente. Entonces, todo ese conocimiento que yo llevo un poco en la mochila se une con el que también llevan los founders. Como tienen tanta visibilidad, pues al final conocen periodistas, conocen personas que me pueden llevar a un sitio, a otro, así que acabamos en diferentes eventos. En uno de ellos, pues conozco a una de las periodistas que nos lleva a una entrevista con Televisión Española y hacen como un mini programita y fue como, oye, esto me parece muy interesante, etcétera. Ella se llama Esther. Y finalmente, pues, oye, ¿te interesaría? Porque ya hace la parte de las candidaturas. Oye, ¿qué te parece si te interesa aparecer en Forbes? Y, hombre, pues... claro que me interesa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va moviendo. Entonces, lo que puede parecer como, oye, ¿cómo alguien sale aquí? No es algo de la nada. Es un camino de fondo, ¿no? Una carrera de fondo y que se van sucediendo cosas y de ahí sale... Eso es. ¿Y cuándo empezaste? O sea, growth, ¿sabes? Has dicho muchos años. Como... Sí. Pues growth realmente lo empiezo en 2015, que es cuando por primera vez doy con el término y un poco la metodología. Escucho por primera vez métricas pirata, el funnel, ¿no? todo como algo diferente, ¿no? Era como, oye, qué sexy, ¿no? A mí me parecía muy sexy, era como, qué guay. De Silicon esto, ¿no? Venía un poco. Sí, al final Sean Ellis, Brian Balfour y el de Facebook, que siempre tiene el nombre más complicado, Chamat Mamitapalaya o algo así. Al final son los que potencian eso y eso se va construyendo, ¿no? Pues un poco igual que ahora. Durante un tiempo growth significaba una cosa, durante otro tiempo era adquisición pura, luego durante el otro tiempo era otra cosa. Ahora pues estamos hablando de que growth es un modelo de experimentación, que es un poco el nexo entre producto, marketing, data, etcétera, ¿no? Y digamos, claro, yo cuando recojo este legado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, otras personas lo crean, yo lo veo y digo, esto me apasiona. A mí siempre me ha gustado mucho como la parte de ciencia, ¿no? Yo incluso en mi tiempo libre a mí me gusta pues ver cosas de ciencia y dije, oye, qué guay poder aplicar ciencia a los negocios. Y entonces, pues desde 2015 comencé a hacerlo. Y yo soy muy obsesivo, es decir, si a mí algo me gusta o me apasiona, yo le dedico muchísimas horas. Entonces, aunque hayan sido quizás solamente 8 años,
puede que representen 16 lo que he estado ahí. ¿Y por dónde has pasado para como aplicar también todo lo que... Sí, que pues... vas aprendiendo? Muy, muy buena pregunta, porque primero lo aplico en mi propia startup, ¿vale? Es decir, yo fundo una startup con un socio, lo empezamos a aplicar y aquí pues todavía no tenía los conocimientos tan maduros, porque es cierto que Growth tiene una cierta complejidad, no es algo de entry level, sino necesitas quizá más conocimientos. Y después de eso no funciona, me contrata una empresa desde Madrid que es de educación, se llama Keep Coding. Desde allí pues también conseguimos crecer, el método parece que funciona, es como, oye, hemos hecho un por 10 en casi 2 años, esto funciona. Empiezo también a exponerme en redes, antes lo hablábamos fuera de cámara, en LinkedIn yo empiezo a publicar sobre, oye, este modelo que funciona, ¿no? Y, Contenido, o sea, contenido, sí. ¿Un blog post o post de LinkedIn ibas haciendo? Post de LinkedIn, a veces también pues he invitado en algún sitio, he invitado a un podcast, porque claro, en un momento que nadie hablaba de eso, era como, oye, ¿cómo es esto que eres capaz de conseguir? Eras el chico de Growth, ¿no? Era el chico de Growth. ¿Vamos a hablar con alguien de Growth? Juan. Sí, porque tampoco había mucho más, ¿no? Tú buscabas en LinkedIn Growth y te salía Juan Mavaro. Ya está. No te salía nadie más. Ahora... Esto es top, ¿eh? O sea... Sí. Es perfecto. Es perfecto. Encontré ahí una categoría SEO. Literal. Que al final es un poco el pensamiento de fundar una startup, es esto también, ¿no? Búscate un nicho donde tú puedes arreglar un problema muy específico de compañías y al final se aplica a sí mismo totalmente. Eso es abrir una categoría nueva donde pues apenas había competidores. Y aprovecho también, por ejemplo, a día de hoy a lo mejor escribo un artículo al mes. A veces tardo más, a veces tardo menos, un poco como me va. Pero en ese momento era como 2 por semana, 2 por semana, calculando a ver si el martes, si el jueves, ¿no? Al final le metía muchísimo tiempo porque sí que quería llegar a mucho público. A día de hoy, pues ya simplemente lo hago porque me encanta, ¿no? No tengo como ese objetivo detrás de, venga, quiero más. No, ahora tengo el foco en otra parte. Creaste tu marca personal. Eso es. Que ahora está muy de moda. Sí. Pero lo creaste hace, pues eso, 8 años o así. Sí, y además, fíjate, ¿no? Yo creo que las marcas deben evolucionar, porque las tendencias van y vienen. Y, por ejemplo, yo recuerdo en aquel momento el growth que comencé a divulgar que era diferente el de ahora, ¿no? Muy diferente. Era del estilo, a mí me gusta llamarlo growth hacking, ¿no? Cuando todavía se llamaba growth hacking, ahora casi ya nunca hablo del hacking. ¿Qué quiere decir growth hacking exactamente? Pues growth hacking es, digamos, son atajos para conseguir crecimiento. Vale. Entonces, en ese momento, ¿en qué consistían los atajos? A través de, en ese momento, como vulnerabilidades, digamos, dentro de la tecnología. Okay. Pues, por ejemplo, ¿qué hizo Pinterest? Pinterest encontró una vulnerabilidad a través de las imágenes de Google, que cuando alguien subía una imagen, la scrapeaba lo que ponía, se te ponía como texto alternativo, entonces se te posicionaba primero. Pues eso era Esto es growth hacking. Esto era el growth hacking aquel inicial, porque la tecnología todavía estaba floreciendo. ¿Qué hizo Instagram? Instagram se conectaba al API de Facebook. Cuando publicabas algo en Instagram, públicalo también en Facebook. Candy Crush, ¿a cuántos nos los han llegado las invitaciones de las vidas? O la gente publicando, ayúdame con mi Farm Village. Sí, literal. Todo esto eran las vulnerabilidades de... Una cosa que me encontré en la app de Pocket, ¿sabes? Donde puedes guardar artículos para... Antes era grande porque no tenías internet en todos sitios, entonces te guardabas el artículo para poder leer luego, ¿no? Y hacía un truco que cuando querías, tenías que, si veías en Medium o algo un artículo y lo querías como compartir a Pocket para guardarlo para luego, en iOS estaba como las opciones de share estaban ordenadas por alfabético. Vale. Y en vez de poner Pocket, ponían Add to Pocket. Y entonces casi siempre eran como primeros para poder compartir. Solo por el nombre. Tontería, pero fuertísimo. Bueno. Sí. Mira, ¿sabéis quién hizo también esto y también le funcionó muy bien, pero para aparecer en los listines telefónicos? ¿Quién? Apple. ¿Serio? Uno de los motivos por los cuales esto? Apple escoge ese nombre es porque quería salir antes que Atari, que era en aquel momento quien era uno de sus principales competidores, y fue como, antes de Atari está Apple. Y es uno de los motivos por los que se llama así. Fíjate. Qué bueno. Sí. El growth hacking siempre ha existido. Claro. Pero es out of the box thinking, ¿no? Ahora se ha perdido un poco o se ha evolucionado, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado ahora? Pues digamos, al final la tecnología se robustece, ¿no? Sí. Hay pues temas de privacidad, es más difícil. Antes, pues también, ¿no? Airbnb medía los listines dentro de Craigslist. Sí. Este tipo de cosas ya no se pueden hacer porque hay más seguridad. Entonces,
Luego, después de eso, evoluciona a cómo hacemos cosas virales. ¿Vale? Luego hay como una etapa, venga, tiene que ser viralidad, todo orientado mucho a viralidad y adquisición, iba muy de la mano. Ese tiempo de la viralidad adquisición con el auge de las redes sociales era como el boom. Marketing, ¿no? También entra aquí. No tanto, yo creo que el influencer marketing es más reciente que en aquel entonces, cuando empiezan a florecer las redes sociales. Y digamos, para mí el influencer marketing sí que entra un poco más de la parte de marketing, ¿no? Para mí un poco quizá también la diferencia entre growth y marketing, dentro de las muchas que tiene, simplemente porque has dicho influencer marketing, digamos, en growth tú trabajas con la tecnología muy, muy pegado, ¿vale? Tú en growth, tú tienes que ser un perfil tecnológico, ¿vale? Tienes que tener habilidades techis. O sea, que yo consiga, por ejemplo, colar mi marca de ropa a @Alejandro, que esto hemos visto en muchos casos, de marcas de ropa que les regalan a artistas o comida que le intentan colar en... Esto no es growth hacking, ¿no? O sea, al final es un atajo también. Es marketing de guerrilla. Es marketing de guerrilla, ¿no? Es más... Según cara dura, básicamente. Sí, bueno, es buscarse las habichuelas. Buscarse la vida. ¿no? Pero cuando tienes un componente tecnológico, es decir, si tú en la forma en la que apareces con Raúl Alejandro es a través de una aplicación que cada vez que escuchas su música te da dinero a través de una red blockchain y has montado algo así y eso te hace posicionarte, y dices, hostia, estás utilizando la tecnología para aparecer ahí. Queda claro. Queda clara la diferencia. Queda claro. Y entonces, después de este momento, ¿no? Donde ya la parte de adquisición, etcétera, empieza... Aquí también es un poco en la época en la que se rompe marketing y producto, ¿no? Donde antes teníamos las 4 Ps, que estaba todo junto, y ahora de repente no tiene sentido que alguien... ¿Qué departamento tiene las 4 Ps a día de hoy? No, eso ya no está, ¿no? Entonces empiezan a especializarse todos los perfiles de producto. Luego, por otro lado, tienes la especialización en marketing, y ahí entonces aquí Growth encuentra su hueco, donde es, vale, vamos a unificar producto, tengo que saber de producto, tecnología, data y marketing. Estamos en medio, ¿y qué vamos a utilizar? Un modelo muy Lean Startup, porque al final viene de la metodología Lean Startup, donde vamos a iterar, probar, experimentar muy rápido, a aprender para tomar decisiones que tengan que ver con el crecimiento, independientemente del área que toque. Que esto es influencer marketing y lo lleva el equipo de marketing, me da igual, yo estoy en growth, yo lo voy a hacer. Que tengo que cambiar el onboarding del producto para gamificarlo, y quizá el equipo de producto o tiene otro roadmap y tiene otras prioridades, y el equipo de growth, su prioridad es crecimiento. Tiene una métrica de crecimiento y yo voy a hacer lo que tengo que tocar recursos humanos porque es ahí donde estamos viendo. Me da igual, voy allí. Y eso es lo que hace un equipo de growth. Vale, y tú has pasado por Product Manager también. He tocado mucho producto porque además... Es que están muy relacionados en muchas... ¿no? Es que necesitas saber, necesitas controlar. Para mí hay como los 5 pilares son tecnología, data, producto, marketing y negocio. Esto es una empresa. Eso es una empresa. Por falta operaciones y ventas en caso de tipo de empresa. Sí, o la parte financiera, ¿no? Pues, por ejemplo, un perfil de growth, la parte financiera no es necesario, ¿no? Que sepa quizá a nivel salarios y todo esto. Pero sí que necesitas para poder... Al final es un perfil integrador, ¿no? Y que va, ahora estoy aquí, porque yo voy en busca de la oportunidad de crecimiento. Entonces necesitas saber de todo para poder hablar con todo el mundo. Porque si no vas a ir al Product Manager y le vas a estar contando historias y vas a decir, a ver, ¿tú estás viendo nuestro roadmap? ¿Por qué voy a hacer eso tuyo antes que todo esto que tengo aquí? Tienes que hablar su idioma. Tienes que saber cómo son las metodologías de product management, tienes que saber en negocio cuáles son las cosas que importan, en marketing tienes que saber también qué objetivos tienen estas personas, ¿no? Tú necesitas conocimiento para poder hablar, si no, eres alguien que ya está el que viene aquí a molestar. Sí. El del no-code. El del no-code. Pero eso significa... Sí, bueno, ya lo hablaremos. Sí, que es algo muy interesante. Pero entonces eso significa que entro en una compañía donde SEO le funciona súper bien, y luego voy a otra compañía donde CRM es lo más importante, por ejemplo, negocios de flash sales, ¿no? a la VP o algo así. Yo entro como perfil de growth, me tengo que adaptar a esto, ¿no? Me tengo que adaptar a realmente cuáles son los canales que realmente funcionan y crear mi estrategia un poco desde la nada con este nuevo canal o encima de este nuevo canal. ¿Cómo haces eso, no? Porque es muy, muy diferente, ¿no? De saber muy bien de SEO, de cómo encontrar los keywords claves, etc.
o saber muy bien qué tipo de vídeos poner en TikTok, o saber muy bien cómo ir a correos y hacer como, pues, tener open rate y click-through rate en tus correos. ¿Lo tienes que saber todo? ¿Cómo va? No, es decir, a mí me gusta mucho comparar una empresa con un reloj. Nosotros, cuando miramos un reloj, somos capaces de ver la hora, pero ¿cómo funciona un reloj por dentro? Ni idea. ¿No? Pues dentro tiene un montón de mecanismos que si tú tocas una cosa, otra cosa te va a fallar. Pues para mí una empresa es como esto, ¿no? Tú puedes pensar, pues así, aquí adquirimos por SEO, hacemos... Ya, pero ¿cómo crece de verdad esta empresa? Entonces, para mí, un perfil de growth, la primera pregunta que tiene que hacer nada más llegar a una empresa, aparte de dónde hay para enchufar un cargador, ¿no? Esa sería la primera. La segunda sería, ¿cómo crece esta empresa? Y te sorprenderás, nosotros trabajamos con muchos clientes y te sorprenderás de personas que no lo saben. Sí, no, te iba a decir, ¿qué pasa si no lo saben? ¿Por qué? Pues tienes que buscar otra persona. Tienes que buscar otra persona, pero tienes que explorarlo tú, tienes que seguir el hilo del dinero, ¿no? Y es, a ver, el dinero, ¿cómo entra y cómo se va? ¿No? ¿Cuál es ese circuito que hace? Y en ese circuito, cuando tú lo vas viendo, ahí te vas a dar cuenta que hay muchas oportunidades. Y a lo mejor, vale, aquí el circuito del SEO es este. Pero ¿y por aquí? ¿Qué pasa en estos puntos, ¿no? Entonces tú vas a ver que una empresa es un mecanismo muy complejo. Y tú vas a tener piezas muy importantes, como puede ser el SEO, como puede ser una buena activación, como puede ser un viral loop. Puedes tener cosas que son muy importantes para el crecimiento, pero a la vez tú vienes ya con muchas piezas que sabes que esto acelera. Pues yo sé que esto a lo mejor no me encaja, a lo mejor sí, entender qué equipo tienes, y a partir de eso, para mí empieza un poco al revés, ¿no? Es, ok, yo ya entiendo cómo crece, yo sé seguir dónde empieza y dónde acaba el dinero, y ahora lo que yo tengo que pensar es, ¿a dónde queremos ir? Vale, pues para llegar aquí, imagínate, ¿no? En el caso de SEO, si tú tienes pocos clientes o tienes pocos volúmenes y no necesitas tampoco muchos volúmenes porque tienes un margen considerable de cada uno de los clientes, dices, vale, pues yo puedo tener canales que quizá no sean tan intensivos, porque yo a lo mejor el dinero lo hago de one shot. No es intensivo en uso que una y otra vez. Sí. Pues es más lead quality que volumen en este caso, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, conociendo esto, tú puedes tomar mejores decisiones de qué es lo que necesito. Y dentro de todo ese umbral de lo que necesitas, vas a tener muchas ideas posibles. Y aquí es cuando vas hablando con los equipos. Oye, esto se está explorando. ¿Y esto por qué es necesario? ¿Es SEO nuestro? ¿Qué aporta SEO aquí? ¿O por qué no hacemos paid? No hacemos paid porque es casi imposible convencer a alguien de nuestro producto a través de un anuncio. Vale, pues vas como aquí es donde entra un poco el modelo de experimentación, ¿no? De pues probarlo. esto lo tacho, esto me funciona, esto no. Para seguir explicando qué es growth, que yo creo que es un concepto que hay que explicarlo bien, me molaría introducir un concepto que es el product market fit, ¿vale? Que creo que es un punto importante cuando hablamos de growth. Y antes de que nos expliques para ti lo que es el product market fit, que también es un concepto un poco difuso, otra pregunta, ¿no? Unida a esto. O sea, que muchas veces yo, por ejemplo, en las empresas donde he estado, que no ha habido un departamento de growth por sí, muchas veces lo hace producto growth. Esto de encontrar las oportunidades, de experimentar a veces con no-code o de hacer iteraciones y tal, recae en producto, ¿no? Entonces, la pregunta es, primero, vamos a explicar qué es el product market fit, y la segunda es, ¿cuándo tiene sentido que entre growth en una empresa? ¿Sabes? Vale. Cuando ahí dices, ahí tiene que entrar growth. Sí, pues primero vamos por partes, hay muchas cosas. Fit. Sí. Y estoy pensando que nos hemos dejado hasta el quién soy, pero sí, no pasa nada. ya hemos pasado, sí. Volveremos a eso. Porque... Estamos yendo muy desordenados hoy, pero me gusta. Que es muy interesante. Vale, Product Market Fit, ¿no? Product Market Fit al final es un término que se acuña para designar ese momento y que es un momento que se puede ir. No es, ya lo tengo. No. Al final, Product Market Fit es como un momento mágico del que se habla en el que tú sabes, bueno, tú y toda la empresa, sabe que esto tiene cabida en el mercado. ¿Cómo lo mido? Pues hay muchos factores. Hay gente que dice que el 40% de las encuestas te contesten que si ya no usas el producto se sentirán decepcionados o que no pueden solucionar su problema. Métricas de retención que tienen que superar un umbral de benchmark. Al final hay muchas formas de medir, pero básicamente tú desde que construyes un producto, tú tienes una hipótesis de quién te lo va a comprar, por cuánto te lo va a comprar, cómo lo va a usar,
Cuando tú validas eso y en ese proceso de validación puedes pivotar, de repente dices, no, a mí esto a este precio no me lo van a comprar y cambiando el precio tienes Product Market Fit. O puede ser que cambias de canal. Yo pensaba que esto iba dirigido a adolescentes, pero no, va a sus padres. Te puede funcionar, ¿no? Tú vas encontrando hasta que dices, vale, estamos en un punto donde yo siento que esto funciona de una forma orgánica. Para mí el Product Market Fit es cuando sientes que de forma orgánica empiezas a crecer. O sea, que no creces metiéndole gasolina, ¿no? Exactamente. Básicamente. Eso es. Si fuera un coche, tú estás poniéndole gasolina a tope y cuando de repente eso ya tiene un sistema que dices, esto va solo, tiene inercia. Esa inercia es Product Market Fit y a partir de ahí ya se puede construir y a partir de ahí es donde, en mi opinión, necesitas a una persona de growth quizá en el 80-90% de los casos. ¿Dónde no considero? Pues si tú tienes un producto muy intensivo en ventas, donde necesitas perfiles muy comerciales, donde tienes un ticket tan alto que quizá la analítica que vas a tener tampoco te va a contar muchas cosas. Si tienes un ciclo de venta de 2 años... Totalmente. Si no vas a estar jugando tanto con data, quizá no necesitas un perfil tan especialista. O sea, growth depende de data. Sí, 100%. Que producto a veces también, pero a veces también la data cualitativa, no tanto cuantitativa, tiene mucho sentido. En producto, no en growth hablo. Pero mira, para mí has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y es, hay gente de producto que hace growth, ¿no? A veces, sí. Y para mí es, toda la empresa debería hacer growth, ¿vale? Es decir, todo el mundo debería querer que la empresa crezca. Claro, pero no es así. A veces no es así, a veces lo más normal es que no sea así. Tenemos una estructura de objetivos que se me olvida cuáles son los objetivos de la empresa, hacia dónde vamos y de repente empiezo a pensar, no, yo es que mi ratio de Marketing Qualified Lead es de tanto y es como, ya, pero no olvides el big picture, que estamos todos aquí en la misma dirección, ¿no? Entonces, ojalá igual que producto hace growth, hay gente de marketing que hace growth, todo el mundo debería hacerlo, ¿no? La diferencia de cuándo poner un equipo de growth es cuando no quieres que haya tanto recurso compartido, ¿no? Por ejemplo, en equipos de producto pasa que tú tienes tu roadmap, estás súper feliz, tenemos nuestro roadmap y de repente necesito el desarrollador porque nos ha pasado esto, el diseñador es que vamos a hacer aquí que queremos un rebranding, oye, necesito lanzar campañas y de repente dices, vale, no tengo a personas que estén full time a hacer producto o que estén full time a hacer marketing y ahora de repente tenemos que hacer otras cosas. Pues lo mismo con growth. Growth al final para mí es un equipo que está dedicado a hacer growth y no atiende a otras razones. Es como, no, yo he venido aquí a hacer crecer esta empresa y son estas métricas las que me hacen crecer. Y esta es mi misión. Y esta es mi obsesión y a esto voy. Hace un par de días estaba escuchando un podcast de 20 VCs que estaba entrevistando a Guillaume Caban, que quizás lo conoces, que es el CEO de Hypergrowth, que es una agencia de growth en California. Y dijo muchas cosas muy interesantes, pero una de ellas era como a qué momento tienes que fichar a alguien de growth, ¿no? Y decía algo muy parecido a lo que dices, que al final sí que a encontrar de Product Market Fit y luego pues tienes que duplicar esfuerzos sobre eso, que ahí un perfil de growth te ayuda. Y él decía como, pues al principio sí vas a necesitar pues los básicos de marketing, ¿no? Tu persona de contenido SEO, tu persona de performance que va a montar, decía, las campañas cores. Y luego viene la persona de growth, que está ahí como viendo un poco dónde están las oportunidades. Y eso me chocó un poco como, ¿pero por qué? ¿Por qué no es la misma persona? ¿Sabes? Como, ¿cuál es la diferencia entre mi campaña core y realmente entender dónde está la oportunidad? Porque en una campaña de performance marketing, al final, tú haces tu campaña, tienes tus keywords, igual te va a decir, ok, mis keywords, eso funciona bien, eso funciona mal. Y eso en sí ya es un poco por dónde empezar a ir, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? Esta un poco división entre marketing tradicional y growth y cómo va de la mano. Buenísima pregunta. Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? Antes había muchos perfiles especialistas, ¿no? Venimos, oye, hay que especializarse. Y ahora cada vez las líneas están un poco más difusas, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llega producto? ¿El producto tiene que saber de negocio? ¿Y marketing debería también saber de negocio o solamente de marketing canales? Los equipos de data, claro, si no saben tampoco de negocio, ¿cómo van a poner dashboards que sean interesantes para negocio, ¿no? Entonces, cada vez se pide más que sean perfiles multidisciplinares. Entonces, ¿qué ocurre? Los perfiles multidisciplinares son más caros. Si tú sabes mucho...
Son más seniors, es que simplemente es una cuestión de tiempo, necesitas más tiempo para aprender de data, de tecnología, de marketing. Entonces, ¿qué ocurre? Que los perfiles de growth pues son más caros. Entonces, si tú buscas perfiles especialistas, incluso dentro de marketing, si tú buscas a alguien que sepa de todos los canales, que sea, no, es que yo domino SEO, recuerdo que esto antes se pedía en las ofertas, ¿no? Yo quiero a alguien que sepa de SEO, Community Manager, Paid, que además también sepa trabajar redes, ¿no? Es decir, ¿cuántos canales tiene que dominar algo? Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de Paid, a la vez, cada vez hay más plataformas. Ya no tenemos solo Facebook y Google como antes. Ahora tienes programática, ahora tienes TikTok Ads, tienes muchas más. Entonces, claro, las áreas de especialización dentro de la misma se abren. Entonces, desde mi punto de vista es, ¿por qué alguien de marketing, digamos, parece que se le encierra dentro de una parte? Y es porque cada una de esas partes tienen cada vez mayor complejidad. Cada vez también, por ejemplo, dentro de Paid, Facebook cada vez quiere más dinero, cada vez cuestan más los CPAs. Entonces, luchar, cada vez hay más competencia. Para poder luchar de una forma competitiva, tienes que tener especialistas muy buenos en eso. Y una persona de growth, claro, no le puedes pedir a alguien que tiene una visión muy 360 que encima sea el más especialista en SEO. No, pero una persona en SEO, claro, ya no te vale con saber posicionar en Google. No, es que a lo mejor ahora el de SEO tiene que ver cómo se posiciona también arriba de Medium, en Quora, porque son canales que hace 10 años no existían. Antes nadie buscaba. Yo busco un especialista en Quora. A día de hoy existe. A día de hoy existen posiciones especialistas en Quora. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no? Es, por un lado, la especialización se ha vuelto más profunda porque las tecnologías evolucionan y por otro lado empiezan a salir perfiles integradores. Por ejemplo, antes también lo hablábamos, ¿no? Product Marketing. Es otra persona que está ahí, ¿no? Cómo comunicamos nuestro producto. Ya no solo estás hablando de cómo comunicas la marca, sino de tus funcionalidades, de cómo se usa. Entonces, hay muchas zonas grises donde tú juntas Product Marketing, juntas data y negocio, juntas producto y también muchas veces negocio, producto y data, tienen que trabajar de la mano, producto y tecnología. Y entonces ese perfil de growth puede estar en medio de todos. Entonces para mí es un poco esa diferencia, ¿no? ¿Puede un perfil de growth acabar haciendo SEO, etcétera, ¿no? y otros canales de adquisición? Sí, puede. ¿Va a hacerlo mejor que otros? No es su labor. Su labor no es estar en un área, su labor es entender que ahí hay una oportunidad. Es entender, oye, esto parece del SEO que triunfa. Oye, parece que TikTok Ads, creo que si le metemos un boost, esto puede funcionar. El de growth se va. Ya ha descubierto esa oportunidad. Sí. Su rol haces el experimento, demuestras que vale la pena y luego pues decidas duplicar sobre eso es. Eso es. ¿Cómo lo hacen las empresas grandes? Las que tratan bien a growth, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo organizan los equipos de growth? ¿Hacen squads también? ¿Tienen que saber tener desarrolladores? Porque entiendo que no todo lo puedes hacer sin code. O sea, ¿sabes? Una empresa top de growth, ¿cómo lo hace? Pues mira, nosotros al menos algo que hemos visto, ¿vale? Y es, pues en los últimos 4 años hemos trabajado con más de 100 empresas. Vale. Y todavía no hemos encontrado a ninguna que tenga un equipo de growth como el que tenemos nosotros, pero a la vez tiene sentido. No es porque sean peores, no, porque tienen el foco en otro lado y nosotros tenemos el foco en growth, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que podríamos decir que nosotros somos un ejemplo de cómo se debe tratar un equipo de growth hackers, ¿no? En Product Hackers. También muchas empresas de Silicon Valley son las que también tienen muy buenos equipos de growth. Entonces, los equipos de growth tienen que responder ante el producto, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Canva, la herramienta de diseño. Canva tiene un equipo de growth que tiene un squad por cada una de las fases del funnel. ¿Vale? Tiene un squad para adquisición, tiene un squad para la activación, tiene un squad para retención. O sea, como producto, podría aplicarse a producto. Podría aplicarse a producto perfectamente. Es un equipo y ellos tienen como objetivos de mejoras de un 1%. Claro, ya tienen unos volúmenes, con un 1% es mucho dinero. Y ellos tienen que buscar mejoras de un 1%. Y luego tienen como equipos transversales más de innovación. Pues oye, ¿cómo podemos hacer 10 veces? No ese uno, ¿no? Queremos algo que pueda transformar la empresa. Ahí podría entrar IA, etc. Entonces, te puedes organizar así.
te puedes organizar de modo multidisciplinar porque todavía no eres tan grande, donde necesitas muchos recursos compartidos. Más as a service, ¿no? Más as a service, donde a lo mejor, pues, oye, yo sé que si tengo un equipo de desarrollo que es quien está con el producto, necesito un tiempo de esas personas para ejecutar experimentos, por ejemplo. Eso es otro modelo. Y el modelo que nos gusta a nosotros es donde tiene que haber sí o sí una persona de diseño, pero no un diseño visual, sino al final para nosotros, para que Growth tenga sentido, todas las personas que hacen eso tienen que saber de Growth. Es decir, un ingeniero, un Growth Engineer, cuando él recibe una cart, ¿no? De, oye, pues necesito hacer esto, tiene que saber juzgarla, tiene que tener criterio para decir, oye, ¿no has probado a hacerlo así más fácil? ¿Por qué? Porque el objetivo es validar barato, ¿no? Validar con el menor esfuerzo. Lo mismo un diseñador. Un diseñador no se va a limitar a diseñarte lo que la idea que ha tenido un growth manager. No. Tienes que retarlo. Y tienes que saber mucho de user experience. Y tienes que saber también el objetivo de negocio que tiene esto que se está haciendo, ¿no? Entonces, al final es un equipo que, al ser multidisciplinar, todos van aprendiendo del otro. El de Growth aprende del de diseño, el de ingeniería aprende del de Growth, el de diseño aprende de... ¿no? Todos van y el equipo, para mí un equipo óptimo que puede ejecutar sería Growth Designer, Growth Engineer, Growth Manager y alguien de data. Eso es... es el de producto también. O sea, también podríamos llevarlo a producto esto, ¿no? O sea, quiero decir, es muy parecido a la estructura de producto. Sí. De hecho, pues, hemos montado equipos de producto que realmente son equipos de growth. Exacto. Y ahí pienso que el SOAP está... O sea, que ahí SOAP es real, quiero decir. Sí. O sea, la persona de producto, el squad de producto también quiere un product engineer, que sería el growth engineer, de ingeniero que tenga visión de negocio. El diseñador sería el product designer o UX UI, sería lo mismo. Y a nivel de data lo mismo, ¿no? O sea, que hay mucha... Se parece mucho. Sí, se parece muchísimo. Al final, incluso, por ejemplo, hay perfiles que son Growth Product Manager. ¿Sí? Sí. Bueno, claro, sí. Claro, digamos, estos sí que evolucionan ese producto, ¿no? Entonces, un perfil de Growth, también un poco la diferencia, ¿no? Es que muchas veces el trabajo de un equipo de Growth es efímero. Claro. En cambio, el de un producto es perenne. Es decir, tú construyes producto, lo vas evolucionando, tienes un roadmap. En cambio, el roadmap de un equipo de growth es que cada semana es diferente. Sí. ¿Por qué? Porque he descubierto una cosa nueva y un desarrollo se pone en producción, se descubre y es como, vale, pues esto funciona, aquí tenéis. Y lo pasáis a producto en este caso. Eso es. Eso es un buen punto. Y justo me parece algo clave sobre growth en mi experiencia que... Sí. Hay una parte de conocimiento, porque hay que saber cómo traer un producto al mercado nuevo, cuáles son las palancas para poder ver muy rápido una hipótesis de si va a tener como tracción o no. Pero hay un mindset, hay una mentalidad y especialmente pienso como decías, de gente de diseño y de ingeniería, que lo que haces quizás no va a durar. Yeah. Estás haciendo y quizás la semana que viene eso va a la basura, que no va, ¿no? Y eso no va por todo el mundo, porque puede ser frustrante si tú entras y que te gusta mucho algo que has montado y que quieres iterar y que hay un poco oye, pues no, tenemos que pasar a otro experimento porque eso ha fallado o no sé qué. Hay que gustar. Luego si gusta, pues mola, ¿no? Porque hay una rapidez que pienso que en muchas compañías esta rapidez puede ver como algo agobiante, es estresante, pero también... Al final todo el mundo quiere estar en una compañía que crece. Exacto. Y hay algo como excelente, como de, oye, eso está cogiendo tracción, estamos moviendo, la métrica va subiendo y justo son periodos donde puedes ver como subidas de métricas fuertes que también mola, pero no para todo el mundo. No es para todo el mundo y lo has dicho muy bien, ¿no? La mentalidad. Es decir, por ejemplo, si a ti te gusta el pixel perfect, no vayas a un equipo de growth. Yeah. Un equipo de growth no tiene que velar porque eso sea pixel perfect. No, es que el cierre del modal no tiene los mismos píxeles que no sé qué, o el radio de tales. No, es como, vamos a ver, esto es un experimento. Vamos a obtener datos de si este modal funciona. No queremos que esto sea totalmente perfecto y tampoco está a prueba de balas. Es decir, puede ser que si lo abres 3-4 veces te dé un error.
pero es que no estamos... ¿Quién va a abrirlo 3-4 veces? ¿El 1% del tráfico? Pues vale, pues tenemos un bug, no pasa nada. Queremos validar rápido. Entonces, incluso a nivel de contratación, ¿no? A veces también nos pasa que, claro, muchos ingenieros quieren construir, quieren que su código perdure. Aquí es, ¿no? El código se va como lágrimas de lluvia. Me ¿no? imagino a los desarrolladores llorando ahí. Por eso es un tema de mentalidad, ¿no? Sí, Y también el hecho de fallar, ¿no? Que algo que también hemos visto en muchos perfiles que al principio, claro, tu tasa de experimentos pues va a tener un ratio. Nosotros estamos en un 43% en Product Hackers, que es muy alto. De acierto. Sí, de un experimento exitoso. O sea, de 10 experimentos salen 5 bien, la mitad, por decir algo. Más cerca del 4 que del 5. Vale, pues 4 de 10. Sí. Y claro, mucho. Es muchísimo. O sea, lo veo una animalada. Es mucho. Normalmente, a ver, no hay benchmarks como tal, pero se suele hablar que la media estará entre un 20 y un 30. Incluso equipos, cuanto más maduro eres, más baja tu ratio, porque más difícil es, ¿no? Vas escalando así. Entonces, claro, encontrar perfiles con la mentalidad de transmitirles de, oye, fallar es completamente normal. Claro, cuando encadenas, al final es estadística, ¿no? 43% puedes encadenar 6 experimentos negativos seguidos que estás dañando las métricas. Hay gente que se puede poner nerviosa. De, me van a echar, no consigo mover la aguja, no entiendo qué pasa. Bueno, es la mentalidad de que no pasa nada porque sabemos que esto a largo plazo funciona. No te preocupes. Y también estás, al final, hasta que estás aprendiendo algo, sí que funciona. Sabes que eso no funciona, que es ya mucho más que lo que sabías antes, eso ¿no? es. Hay que... Sí. A mí me encanta y lo transmito, pero luego la realidad es que Claro. que gusta cuando el número lo ves en verde y no en rojo. Claro, cuando tienes luego un board meeting al final del cuarto y Sí. ya estás como los números no cuadran Sí. y tenemos que hacer revenue. Claro. Ahí... O incluso cuando tienes el experimento en producción, ¿no? A lo mejor va a estar durante 2 semanas y tus 3-4 primeros días estás viendo ahí, guau, tengo un más 35%, esto es increíble. Pasa el fin de semana, lo ves el lunes. Sí, eso es lo... Tengo un -2, Esta es la típica, ¿eh? Sí. Pasa cada vez. Pasa cada vez. Esta es la Se hacen típica. apuestas, ¿eh? Esta es la típica. Empiezas siempre muy bien. Sí. Te ilusionas y después no. Oye, una pregunta, Juanma. En este podcast vino Jonathan Centeno, Head of Growth de Factorial, que también tuvimos una charla sobre growth y creo, no sé si recuerdas, Jamie, pero fue muy parecida a lo que nos está explicando Juanma, ¿no? De que ellos tenían un departamento separado, en este caso, muy de experimentación, de rápida iteración, y a la que algo funcionaba y veían tracción, no me acuerdo si lo enviaban ya al departamento de producto y hacían double down ahí, o no me acuerdo cómo era. Pero es un buen caso, ¿no? Para verlo, Factorial en ese sentido. O sea, conoces la historia de cómo... Porque yo lo veo, lo que estás diciendo, que tiene todo el sentido, o sea, para una empresa de cierto tamaño ya, de que, ostras, de ahí han salido productos guays, ¿sabes? De experimentación puro y iteración rápido. O sea, me parece top. Sí, incluso con Jonathan Centeno también hemos estado hablando y sí, tienen un equipo muy bueno de growth y luego, por ejemplo, ellos lo enfocan también desde un perfil, un growth muy técnico, donde tienen como growth engineers que es el que idea pero además pone en producción. Nuestro modelo es más colaborativo, pero tienen un equipo de growth muy, muy bueno y enhorabuena también por el producto que han conseguido porque están haciendo cosas muy grandes. Una duda, volviendo al podcast que estaba mirando del CEO de Hypergrowth, también decía lo mejor es encontrar a alguien para liderar tu equipo de growth que sea un ex-founder. Y decía, porque justo hay muchas cosas que dices, ¿no? Hay que ver una parte un poco más técnica de datos y de go-to-market, de experimentar, de tener como esta resiliencia de vamos a empujar y probar de nuevo, empezar a hacer este 0 to 1 como continuo, ¿no? Y tú comentaste que has sido founder, ¿no? Y ya estabas como aplicando todo esto este momento. Luego has dicho que ha pasado a otro proyecto. ¿Por qué? Y luego, ¿cómo pasaste de founder a growth manager, growth marketer, growth product manager? Sí, digamos, yo cuando lo intento aplicar me doy cuenta de las dificultades que tiene, ¿no? Es decir, yo al final, como a muchos founders le pasa, te lanzas sin tener el conocimiento, que está bien, ¿eh? Y sí, es algo que recomiendo, aprendes por el camino.
Pero es cierto que bueno, que todavía te faltan herramientas, ¿no? Entonces yo en ese punto, ego is the enemy, ¿no? Entonces yo ahí me doy cuenta que tengo mucho que aprender. Es decir, me gusta aprender. Entonces prefiero aprender, empiezo a rodearme de gente con muchísimo talento, empiezo a formarme, pero ahí ya me descubro un poco lo que hablabas antes de la experimentación, ¿no? Ese fracaso me dice, vale, has aprendido una lección muy importante y te falta conocimiento, así que adquiérelo. Así que yo pues me voy a todos los eventos, empiezo a hacer un montón de cursos, me leo todos los libros. En The Valley, ¿no? También, que has estado ahí. Sí, en The Valley, en Keep Coding, luego en Product School también pues me formé como Product Manager. Al final, bueno, incluso también pues en Keep Coding formábamos a programadores, pues también aprendo programación. Es decir, yo al final digo, vale, necesito aquí aprender de todo. Pero tú estabas ahí aprendiendo, haciendo los cursos, pero también estabas trabajando ahí. Claro. Es que sí, además es un buen deal. Sí. Incluso yo cuando escojo, me gusta decir que yo escojo empleo, ¿no? No solamente es lo que sea, no, pues en mi primer empleo, incluso antes de fundar, yo trabajaba con datos, entonces ahí pues tuve un background de data, luego pues la parte más de tecnología, programación, luego pues de product manager, siempre pues también complementando con la parte de growth y pues ahora en Product Hackers toda la parte de negocio, que claro, pues al final estoy con un montón de modelos de negocio diferentes, entonces claro, mi perfil empieza a ser ese que está ahí en medio, ¿no? Que se tarda mucho tiempo en ser un perfil completo. Y es así, y mucho tiempo y muchas horas. Nadie regala nada. Entonces, poco a poco, yo también un poco el pensamiento que voy teniendo es ¿qué prefiero? ¿Tener el todo de algo pequeño, que podría ser algo mío, o tener un poco de algo muy grande? Y entonces a mí... Pues el reto, por ejemplo, que tenemos en Product Hackers, y yo siempre, cuando Luis, que es el CEO, me dijo, oye, ¿te quieres venir? Dije, pero con una condición, prométeme que vamos a invertir lo que sea necesario en construir el mejor equipo de growth del mundo. Me dijo, joder, me encanta esa respuesta. Y es lo que estamos intentando. Entonces, claro, para mí este proyecto va totalmente alineado con mi pasado, ¿no? Es como que todo ha llegado a este punto. Y estamos teniendo un gran impacto y estamos evolucionando toda esta parte de growth y por eso a día de hoy hablamos de este integrador, ¿no? Que es para nosotros un perfil de growth. Para otros, por ejemplo, para Factorial puede ser otra parte, para Canva puede ser otra. Lo importante es que growth responda a las necesidades de crecimiento de tu empresa. Eso es lo importante. Y cada empresa, cada reloj, ¿no? Funciona de una forma distinta. Sales-led growth, Product-led growth, pues dependerá de cómo funcione cada uno. Necesitas unas estructuras u otras. Vamos a Product Hackers, que hemos hablado mucho, pero no sabemos lo que es. Product Hackers. ¿Qué es Product Hackers? Product Hackers es la agencia de growth, digamos, pues yo creo que la más importante, que lo que hace es poner un equipo de growth de una forma independiente en las empresas para hacerlas crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las empresas tienen unos retos de crecimiento que pueden conocer o pueden no conocer, ¿vale? Y son dos formas de enfocar esos problemas distintos. Si los conocen, les ayudamos con nuestro equipo a descubrir cuáles son las palancas que les van a llevar a esos objetivos. Okay. Si no las conocen, pues primero vamos a aplicar pues toda nuestra metodología para descubrir qué es lo que necesitan para crecer y luego lo vamos a ejecutar. ¿Lo vais a hacer? ¿Lo ejecutáis? Sí, nosotros es end-to-end. Es desde la parte más consultiva de objetivos, North Star Metric, hacia dónde vamos, equipos, recursos, etcétera. Con todo eso proponemos una estrategia de crecimiento, un roadmap y nosotros ejecutamos al completo. Es decir, al final somos como un plug and play, ¿no? Es decir, tenemos nuestro equipo, tenemos nuestras metodologías, nunca, digamos, intentamos... Es decir, nuestro modelo funciona y lo aplicamos en todos los lados. Nosotros utilizamos Goitree, que es... Sí, es nuestra propia metodología, donde la G significa goals, objetivos, la O es de oportunidades, la I es de ideas. Entonces nosotros trabajamos como en una especie de árbol, Goitree. Objetivos, ok, ¿qué oportunidades pueden mover estos objetivos? Ok, ¿qué ideas tengo para mover estas oportunidades? Y en estas ideas, ¿qué tengo? Experimentos. Entonces, con todo esto yo construí un roadmap y empezamos a experimentar a toda pastilla, ¿vale? Es un poco nuestro valor diferencial es, pues si hemos lanzado casi 3.000 experimentos,
un poco volviendo a lo que hablamos de producto, ¿no? ¿Qué diferencia a veces un equipo de producto? Pues que un equipo de producto se centra en construir producto y sus metodologías están orientadas a saber de los usuarios, a construir buenos productos, a que los productos tengan buen engagement. Un equipo de marketing, ¿de qué se encarga? Pues de llevar la marca más allá, de encontrar clientes, de encontrar mercados. ¿Growth qué hace? Pues profundiza muchísimo sobre growth. Tenemos calculadoras para calcular el impacto de algo, tenemos calculadoras para detectar el nivel de confianza que yo creo en esto. Claro, si no tienes un equipo 100% dedicado a eso, no vas a seguir profundizando sobre esas metodologías y te vas a quedar en una superficie donde, nosotros priorizamos con ICE. Está muy bien. Nosotros evolucionamos esos conceptos. ¿Por qué? Porque es nuestro core. Entonces, nosotros ese end-to-end lo ejecutamos a través de... También nosotros somos una empresa tecnológica, ¿vale? Para ser una agencia, nosotros tenemos un CTO y tenemos un departamento de tecnología muy grande. ¿Por qué? Porque creemos que es la mejor forma de escalar. Entonces, nosotros pues tenemos nuestra propia tecnología donde directamente experimentamos en una capa superior, una capa externa de la web, nos permite extraer esos datos, analizarlos y con eso tomamos las decisiones y también tenemos frameworks de decisiones y al final tenemos una forma de hacer que independientemente de quiénes sean los equipos que ofrecen servicio, el output sea lo más parecido posible. ¿Por qué? Porque realmente es la metodología y todos los frameworks y toda la tecnología que hay en medio lo que produce pues outputs similares. Muy interesante. Y entonces, ¿tenéis vuestra tecnología que implementáis en los clientes? Al final, quizás tienen un tracking, quizás no tienen tracking bien hecho. Vosotros entráis y empezáis a traquear lo que necesitáis traquear, ¿no? Que lo tengan o no para poder tomar decisiones. Normalmente, es decir, al final vienen clientes grandes que sí que tienen ya todo el tracking, pero si no, lo primero que hacemos es, necesitamos medir, ¿vale? Primero es medir absolutamente todo para luego poder tomar decisiones, porque si no tenemos... O también nos pasa, ¿no? Que sí, lo tenemos todo medido, ya, pero la fiabilidad de estos datos... Claro. Hay cosas duplicadas, hay cosas que no tienen errores, fallos de medición. Entonces, primero hay que asegurar muy bien que los datos son correctos y a partir de ahí poder tomar decisiones. Porque lo que siempre decimos es, ¿tú para qué experimentas? Para aprender. ¿Y qué haces con ese aprendizaje? Tomo decisiones. Porque esto va de tomar decisiones. Y cuantas mejores decisiones... Si todas las decisiones que tomas son buenas, vas a crecer. Si tomas decisiones malas, no vas a crecer. ¿Qué es lo que te asegura una mayor probabilidad de buenas decisiones? Datos. Más que las opiniones. Si tú pones a comparar venga, tú toma todas las decisiones con datos y tú todo vas a tu intuición. Sí, tú también acertarás. Porque tienes buena intuición, porque llevas tiempo, pero el que tiene datos a la larga te va a batir. Te gana seguro. Te gana seguro. Vale, ¿y cuál es el life cycle cuando entráis en una compañía, ¿no? ¿Cuánto tarda entrar, entender lo que pasa y empezar a tener impacto desde Product Hackers, ¿no? Imagino que cambia, claro, porque experimentos no siempre salen bien, como hemos hablado, pero... Pues, digamos, a líneas generales, a partir del primer mes comenzamos a tener una velocidad de delivery constante, ¿vale? Durante el primer mes, claro, tú no sabes muchísimo discovery... Que vemos algo que sí o sí parece... Bueno, pues nos gusta probarlo, ¿no? En cuanto antes puedas probarlo mejor, porque además cuando pruebas descubres nuevos problemas. No, que es que el tracking aquí le pasaba esto. Entonces, normalmente el primer mes estás no solo haciendo descubrimiento del negocio, porque claro, hay que entender un negocio. Que eso es un problema. O sea, si tocas muchos negocios, no los puedes saber todos. Claro, entonces nosotros al final lo que hacemos es, por modelo de negocio, intentamos tener pues todos estos frameworks, ¿no? De, ¿cómo analizamos un e-commerce? Yeah. ¿Cómo analizamos lo llamamos, digamos, de one shot, ¿no? Algo que solo compras una vez. Pues tienen un modelo de negocio que es similar, tienen palancas similares. Un SaaS, pues un SaaS tiene otras palancas que no tienen nada que ver con el e-commerce. Entonces, vamos detectando los modelos de negocio que más se repiten para poder tomar decisiones y analizar rápido y tener toda esa base de conocimiento, ¿no? Entonces, entender los negocios, pues es complicado. Y los clientes tienen muchísimo más conocimiento que nosotros sobre su negocio, que llevan haciendo años. Claro. Tienen retos que nos están contratando porque ellos o no saben o no pueden por recursos hacerlo. Y son retos muy complejos. Y eso es parte de... Yo siempre digo, ¿no? Un año en Product Hackers equivale a 3 años en la Tierra. Porque el nivel de reto al que te enfrentas
a diario es muy fuerte. Entonces, nosotros con todo ese conocimiento de ese mes, donde es un mes muy intenso, empieza un delivery constante, que también es cierto que es intenso, pero es diferente. Ya no es una intensidad de incertidumbre, ¿no? Donde, vale, es un cliente que se trata de minería. Claro, no voy a fichar a alguien que sea... necesito un minero que sepa de data. No, eso no lo encuentro. Entonces, ese primer mes normalmente es mucho discovery a full y a partir de ahí mezclamos delivery y discovery, ¿no? Por ejemplo, Teresa Torres, que tiene ese concepto, no sé si la conocéis, Teresa Torres de Continuous Discovery Habits, sí. Habla de cómo haces discovery continuo y que no seas pues el efecto waterfall, ¿no? De decir, no, yo durante 3 meses hago un mega análisis de todo y luego con esto tengo un año para ejecución. No. Un mes y luego lo vas mezclando. Discovery, delivery. Por eso, siempre se lo decimos al cliente y es, no te vamos a entregar un roadmap a 6 meses porque no tiene sentido. Porque es que en el mes 1... El del mes 2, este que ya estás viendo, ya te va a cambiar. Porque aquí vamos a descubrir cosas. Entonces siempre vamos mes a mes. Vale. Entonces como compañía me podría empezar a esperar como conclusiones al mes 2, ¿no? De, oye, pues hemos probado eso y eso ha funcionado o no ha funcionado, etcétera, y entonces vamos a hacer eso, etcétera, ¿no? Podría ser durante el mes 1 porque también dependerá del tráfico, es decir, si tienes, por ejemplo, trabajamos con Zara, claro, tienes todo el tráfico del mundo, tú puedes lanzar un experimento y analizarlo en 7 minutos si quieres. Sí. En cambio pues entonces un cálculo, ¿no? Oye, pues ¿cuánto me va a llevar? Incluso a lo mejor puedes decir, no puedo hacer A/B testing, pues necesito otras metodologías de análisis. ¿Cuánto voy a necesitar? Pues necesito 185 usuarios que completen una tarea y que dejen feedback. Pues ahí más o menos calculas. Entonces, realmente semana 5, semana 6 empiezas a tener conclusiones. A partir de los 2 meses ya es algo continuo, ya mucho más veloz. ¿Qué haces cuando no puedes hacer A/B testing? Hacemos user testing, por ejemplo, o directamente lo ponemos en producción y digamos, pues por un lado tienes ramp up, ¿vale? Que primero lanzas a un 10% del tráfico y lo vas aumentando conforme ves que no hay bugs y que las métricas parece que no funcionan. Y realmente tenemos un playbook con más de 48 métodos de experimentación. Hecho por vosotros. Sí. Wow. Sí, donde... No se vende, ¿no? No. No. Y además siempre está en constante desarrollo, ¿vale? Es decir, al final tenemos este playbook y tenemos también nuestra plataforma tecnológica, donde ahí lo tenemos todo documentado, donde ahí tenemos pues todas las plantillas, donde se calcula y donde tenemos... antes preguntabas por temas de inteligencia artificial, pues ahí es donde hay también mucha capa de inteligencia artificial, ¿no? Para extraer insights y hacer cosas. Has dicho como, o sea, quizás 80% de la compañía sí que debería ser growth, ¿no? De compañía de tecnología. Pero es verdad que hay también compañías de enterprise que quizás es más complejo. ¿Pasa que entráis en un cliente y estáis como, es que para vosotros growth no vale? Os he pasado, es decir, oye, no se puede hacer growth aquí. Nos ha pasado, sí, nos ha pasado que no podemos hacer growth. O incluso no nos han dado accesos a Analytics. Ok, pero más por, al final, la rigidez de la compañía, ¿no? Claro, por un tema de burocracias, es que claro, tenemos que hablar, ¿no? Un tema de seguridad, que tenemos que crear unos usuarios, y va tardando, y claro, nosotros no desesperamos. Entonces, claro, sí, puede ser. Pero no tanto por el framework y la metodología, pero más por, al final, el tiempo invertido en la compañía a hacer que eso... Sí, y también ha habido modelos de negocio que, digamos, nuestro modelo no es el que mejor encaja. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros construimos a un perfil de growth. Entonces, un perfil de growth, nosotros, al final, yo lo que busco dentro del equipo es que tengamos las habilidades suficientes para poder resolver casi cualquier problema. Entonces, si a este equipo no se le puede hacer growth, yo sé que tengo gente que son product managers, que los hemos reconvertido a growth manager, pues a lo mejor lo que necesitas es este product manager para diseñar los flujos, por ejemplo, ha habido clientes que querían montar una nueva web y querían saber, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué flujos? Claro, pues todo esto es
más testing, más diseño. Tenemos una pata de growth design también, ¿no? Donde, digamos, no atacamos al crecimiento de la empresa, sino pues a la mejora de la experiencia de usuario, desligándola a veces de sus objetivos de negocio, porque es que a veces ni llegamos. Es decir, un poco las dificultades que nos encontramos es que las empresas no son nuestras. Entonces, claro, a veces pides datos y es, no, eso no te lo puedo dar, no puedes saber mi margen. De ahí ya depende, pues claro, cuanto más pequeña es la empresa, normalmente te abre todas las puertas, o si estás trabajando directamente con el CEO, claro. Y cuanto más grande es la empresa, pues claro, por ejemplo, trabajamos con P&G, no te va a dar los datos del grupo. ¿P&G? Sí, bueno, los todo. De H&S, sí. Vale. Una pregunta, Juanma. ¿Algún caso de éxito que nos puedas compartir de Pro Hackers? A mí me interesa la parte sobre todo del delivery, también cuánto dura, cuántos experimentos hacéis, entiendo que no es un valor único para cada cliente, y también cómo medís vuestro éxito, o sea, el checkout, ¿cómo es? ¿Sabes? Rollo, ya está, ya hemos encontrado un experimento que ha ido salido bien, o cómo, ¿sabes? Sí. Si nos lo puedes explicar en un caso que os haya pasado. Mira, si quieres primero voy con la velocidad de experimentación, ¿vale? Nosotros, para que te hagas una idea, lanzamos al mes unos 200 experimentos. ¿Qué dices? ¿Cómo que 200 experimentos? Pero define un experimento. O sea, ¿qué es un experimento? ¿Puede ser un cambio de un copy? Por poder puede ser. Es decir, un experimento es algo que impacte, o sea, que tengas la hipótesis de que va a impactar en una métrica. Eso es. Y nosotros siempre vamos a negocio. Vale. Es decir, a crecimiento. Yo no voy a ganancias pequeñas, yo voy a ganancias. Me da igual si son pequeñas, más grandes, más pequeñas. Yo voy a ganancias y luego descubriré si es pequeña o es grande. Pero yo en principio voy y puede ser que, por ejemplo, hemos tenido experimentos que, pues, oye, cambiando el copy ha tenido un impacto de un más 15% en conversión. Y hay veces que has cambiado un copy y no ha movido nada la aguja. Bueno, Dani Solana nos echaría bronca por decir esto. De copy, o sea, claro, que hay cambios. Que hay cambios muy interesantes. Vale, perdón. No ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tuvimos hace unas semanas y estuvimos hablando de behavioral design y estuvimos, de hecho, viendo el caso de uso de la página de captación de Netflix, cómo con los copies hacían una estrategia puramente de behavioral para convertir, ¿no? Entonces nos estuvo explicando técnicas de repetición, técnicas de también explicar mucho, o sea, intentar sacar las barreras que tiene el usuario al inicio, ¿no? Tipo de behavioral design, y todo esto es con copies. ¿Vale? O sea, y funcionaba. Funciona. O sea, que claro. Copy, ojo. Por eso digo, ¿no? Sí, que son experimentos de copy. Pues algunos sí. Si creemos que hay una oportunidad y una de las ideas de explicarlo mejor, sí. Es más, un experimento muy, muy sencillito y de fintech, ¿no? Que nos funcionó muy bien. A ver. Y era, fíjate, añadir un paso extra dentro de un onboarding, y el paso extra era simplemente decirle, en el siguiente paso te vamos a pedir la tarjeta de crédito. Es copy. Perfecto. Más 22% de personas que pasaban al siguiente paso. Porque a la gente cuando... Claro, el concepto era, si la gente se encuentra de repente con, me estás pidiendo la tarjeta, tengo un rechazo. Ahora, si te estoy diciendo que te voy a pedir la tarjeta, es como, vale, estoy preparado. ¿No? Y es curioso. Literal. Entonces, nosotros lanzamos unos 200 experimentos mensuales. Es cierto que tenemos un equipo de casi 40 personas. Wow. Y solamente en Growth. Y luego, como nuestro delivery va a depender, nosotros analizamos una serie de factores y lo llamamos experimentation friction, es decir, la dificultad que vamos a tener para experimentar aquí. En esta dificultad entra desde el propio stakeholder, que es el cliente, que algunos es como, no, es que esto tiene que pasar por legal, esto tiene que pasar por branding, y nosotros cuando le ponemos la cara de, estamos experimentando. Pero bueno, lo respetamos. Un saludo a los clientes. Y... Pero al final, lo único que significa es que vais a tardar más. Vamos a tardar más. Eso es. No, y que muchas veces, yo también lo entiendo, que al principio... Es normal. Hay cierto miedo porque todavía sigue siendo un poco desconocido, ¿no? Es normal. Y con el tiempo muchas veces es como, no pasa nada, ya no hace falta que hagamos QA. Por ejemplo, nos pasaba con Zara al principio, ¿no? Es como, que como me rompáis la web. Y ahora están totalmente fiable, es totalmente fiable, ¿no? Que no pasa nada. Habéis roto alguna web, seguro, Seguro que sí. No completa, pero sí que alguna vez hemos tenido ahí algún bug, pero bueno, es tan fácil como enviar un Slack, oye, hay un bug y lo quitamos. La de Renfe no la habéis utilizado. No. Ayer creo que rompí la web de Renfe, tío.
Lo juro. Se estaba pidiendo unos vídeos y se rompió en el mismo momento. Pero no optimiza. No, vale, pero perdón. es la mejor web del mundo. ¿Cómo va a pasar eso? No sé. Perdón. Entonces, definimos este experimentation friction, que esto va a determinar cuál es la velocidad que podemos ponerle a un cliente, dependiendo también, pues, por supuesto, de lo que pague, ¿no? Pues, más recursos, más. Entonces, nosotros tenemos como una serie de KPIs, que es, vale, yo tengo que llegar a este volumen de experimentos, porque si no tengo nada de fricción, no tengo bloqueos, la tecnología es sencilla, etcétera, puedo experimentar mucho. Entonces, dependiendo del cliente, podemos estar lanzando al mes, pues entre 3, que también dependerá del tráfico, ¿no? Entre 3 a 12, más o menos, experimentos mensuales. A día de hoy, claro, si quieren más recursos, pues ponemos 24. Si quieren más recursos, dependerá de su tráfico, ¿vale? Si no tuvieran tráfico suficiente, tenemos que entrar mucho en user testing, es que les diríamos, no tiene sentido que hagamos tanto user testing, 20 test de usuario cada vez, que eso se canibaliza, ¿no? Entonces, más o menos esa es nuestra velocidad. Y luego, esto lo preguntabas para... O sea, también añadiendo la pregunta, ¿y cómo decís cuando un experimento es ok? O sea, ¿qué parámetros utilizáis aquí? Sí. Alfas, o sea, ¿sabes? Te cuento. Nosotros tenemos 3 métricas. ¿Vale? Una es, la llamamos Hypothesis Evaluation Metric, que es la métrica que yo estoy evaluando dentro de mi hipótesis. ¿Vale? Para simplificarlo, si os parece, vamos a ver un e-commerce, que creo que es el más sencillo. Es más fácil de entenderlo. Entonces, imagínate que yo estoy poniendo los campos de la devolución es gratuita durante tus 30 primeros días, y eso es lo que quiero evaluar. Quiero saber si la gente así va a tener mayor confianza, porque cuando hice un análisis vi que pues, todos los competidores lo tienen, tú no. Además, veo que en Customer Support hay mucho ticket de oye, ¿qué son las devoluciones? Veo que tengo mucho volumen en las páginas de política de devoluciones, ¿vale? Oye, yo creo que si lo pongo, esto me va a mover la aguja. Entonces, ¿cuál va a ser mi métrica de hipótesis? Va a ser la compra, en este caso. Oye, pues esto está teniendo un efecto en las compras. Claro, pero ahora yo tengo una segunda métrica. Esa segunda métrica es la Success Metric, la que va a determinar el éxito. Si yo vendo más, pero también me devuelven más, pues ya no es una métrica de éxito. La métrica de éxito tiene que hacer referencia al negocio. Porque de nada me sirve, wow, hemos aumentado el conversion rate 20%. Sí, pero la devolución es un 50%. Estamos perdiendo dinero. Entonces, por un lado evalúo hipótesis, por otro lado evalúo Success, y por otro lado tengo la Guardrail Metric, que es la métrica que no quiero dañar. Vale. Que, por ejemplo, podría ser quizá un ticket medio. Decir, oye, en este caso quizá no aplicaría tanto, pero normalmente en e-commerce casi siempre es el ticket medio. Es como tampoco me interesa mucho vender más si estoy vendiendo más barato, porque al final los costes de logística me va a quitar margen, etcétera. Esta es mi Guardrail Metric. Vale. Entonces yo ahora, con esto, calculo mi muestra, calculo el conversion rate que tengo y esto me va a dar un cálculo. Me va a decir, vale, pues yo tengo que dejar, por ejemplo, el experimento durante 14 días, lo tengo que poner a un 24% del tráfico y cuando termine tengo que llegar a un volumen que es lo que yo espero, ¿no? Yo esperaba aumentarlo un 5%, porque a nivel de negocio aumentar esto un 5%. Si no me baja esta, o si la Success Metric se mantiene, es un experimento exitoso. Pasan los 14 días, yo lo analizo y tengo vamos a pensar que tengo un 3%. Si yo tengo un 3%, aquí no tengo significancia estadística, pero la Success Metric sigue siendo buena, la Guardrail no se mueve, pues puedo tomar la decisión de ponerlo en producción. Eso sí, tienes un cierto riesgo. No está exento de riesgo. Ahora bien, lo he aumentado un 19%, tengo un 98% de significancia estadística y todo va bien. No tengo ningún riesgo para decir, oye, pon esto en producción. Entonces, eso es un experimento exitoso que puede tener significancia estadística, estos p-values, alfas, etcétera, o puede que no, porque yo eso también lo que defiendo, ¿no? Y no estamos descubriendo leyes universales de la física que siempre tienen que funcionar igual. No, yo puedo ponerte devolución gratuita, vender más. En 2 semanas sale una mala noticia sobre esa marca que ha tenido un problema con el trato de sus trabajadores y me baja el conversion rate. Y también hay un punto aquí que todas estas cosas que hacéis ya las habéis hecho antes. O sea, quiere decir que también ya sabéis un poco las que funcionan o no, también entiendo. Sí, pero también nos fallan. Claro. Ya, sí, o sea, pero pueden fallar, pero somos más rápidos probando. ¿Sabes? Sí, sabiendo dónde hay que aplicar. ¿no? Eso es.
Y con el stakeholder, el CEO, quien sea de la compañía, ¿estos parámetros los marcas antes? De decir, un 3 no, un 5% sí, por ejemplo, ¿o no? Sí, es decir, dependerá un poco de los objetivos, ¿no? Ese GOI tree, claro. Tú realmente cuando estás experimentando, tú quieres mover ese objetivo inicial que te habías marcado. Entonces, nuestro objetivo son los objetivos del cliente. Si el cliente dice, mira, mi objetivo es aumentar un 20% durante todo el año, ok, vamos a ver cuál va a ser nuestra contribución en esto y vamos a por tus objetivos. ¿Cuáles suelen ser los objetivos del cliente? ¿Suelen ser estos? Normalmente. En e-commerce, más o menos sí, pueden querer un más 20, un más 30, algo así. En SaaS, pues a lo mejor ha habido clientes que estaban esperando un por 10. Por 10. Claro, pero aquí la pregunta es, claro, ¿qué vais a hacer vosotros? Porque a lo mejor vais a invertir 10 millones en paid y no nos hemos enterado. Claro, pues tienes que saber también lo que están haciendo ellos. Exactamente. Para no confundir las muestras, ¿no? Claro, es decir, nosotros no somos un genio de una lámpara donde nos contratan y los founders se van de vacaciones. ¡Ah, qué bien! Esta produja que es currando. No, somos un colaborador. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro para crecer. Entonces, puede ser que tú quieras un por 10, pero vale, ¿y cuánto vas a conseguir tú? ¿Qué vas a hacer para ese por 10? Porque solos y en 6 meses es imposible. Y una pregunta, el caso este de la devolución gratuita, ¿cómo metéis el copy ahí? ¿Le decís a producto o ingeniería de la empresa que lo meta? ¿O lo ponéis en navegador por encima? ¿Cómo, sabes? Eso que iba a preguntar. ¿Cómo hacéis? ¿Tenéis vuestra capa de tecnología donde vosotros en JavaScript, veis, ¿no? Con JavaScript lo inyectáis en Eso navegador? es decir, tenemos varios vehículos y dependerá también de la velocidad de experimentación. Por ejemplo, si el cliente ya tiene un software de experimentación, nos facilita mucho el trabajo porque lo que nosotros hacemos es básicamente el código lo alojamos en nuestros propios servidores y ese código pues al final va referenciado dentro de un contenedor y ese contenedor lo cargamos dentro de un JavaScript para que cuando llegue el paquete de visita a la web se carga esa experiencia simulada por encima. En navegador. En navegador. Sí. Pero luego si tiene éxito el experimento, entonces hay que decir al equipo de tecnología local de la compañía de, oye, eso habría que, cuando queráis lo implementéis, pero Eso es. Y lo implementan, entiendo, ¿no? No siempre. Claro, qué putada. Qué putada, es más, si no lo implementan. Incluso a veces nos ha pasado, ¿no? De nosotros entregar tanto aprendizaje que de repente el cliente decir, hey, que no doy abasto con tantos descubrimientos que estáis haciendo y a veces incluso tienen que contratar porque, claro, también tienen recursos limitados. No siempre, por mucho que eso vaya a mover la aguja, a veces es como, sí, pero es que ahora mismo tengo otra prioridad. Pero en principio sí, los equipos que dicen, no, tenemos un equipo de desarrollo con, 20 horas semanales que están aquí preparados para poner en producción todo lo que ponéis. Ese es nuestro escenario ideal. Sí. Porque además vemos las cosas en producción, nos hace ilusión, luego vemos que el conversion rate les va subiendo o sus métricas de negocio y es como, lo estamos consiguiendo, que es nuestra misión. Claro. Qué guapo. Es que me pasó hace casi 10 años, estaba trabajando con una agencia de A/B testing que es bastante similar, pero era antes, que se llamaba Groove, ¿no? Y es verdad que probablemente su foco era más como trabajar conmigo en clarificar hipótesis y luego implementarla sin tener que tener pues, ingeniería dentro del equipo que tenía este roadmap en interno, ¿no? Pero quizás no tanto de diseño y de datos, etcétera, pero más de implementación. Y nos pasó que a un momento el equipo iba tan lento que yo estaba haciendo 1000 experimentos y había demasiadas cosas. Y luego pues hay unas que en la locura del día a día, entre todo el roadmap que tú tienes ya 3 meses de cosas que tienes que hacer y te entra todas estas cosas guays que podrías hacer, era como frustrante. Así como yo quiero implementar eso, pero no tengo el tiempo porque estaba haciendo esta otra cosa y vamos con... Eso es. Y es que hay que saberlo cuando lo haces, que es que vale la pena y hay que dedicarle tiempo y cariño. Sí, y nosotros, por ejemplo, también calculamos el coste, digamos, un poco la ganancia potencial, ¿vale? Un poco en base a todos estos cálculos, en base al riesgo, en base... significancia estadística, uplift, métricas, etcétera, y parte del funnel, al final son cálculos complejos que te dan valor. O sea, pero forecasteáis esto, ¿no? Sí. Y es como, esta es tu ganancia potencial. Si lo haces. Si lo haces. Y luego tienes la ganancia, de tu coste de oportunidad diario. Es decir, cada día que no implementas esto,
este es el dinero que no estás pudiendo ganar. Entonces, esa palanca muchas veces es como, 1.500 al día. Sí. Es como... Esa fricción que hay que poner. Es que no haría ni falta hacer, o sea, sí, está guay, pero es que no haría ni falta hacer esto. Es decir, bueno, tío, pero... me ha funcionado el experimento, o sea, hazlo. O sea, sí, no, pero no al final, es decir, tú dentro de un roadmap, ¿no? Dices, yo tengo muchas cosas en el roadmap. Vale, pues dale un valor a cada una de las cosas. Sí, sí. Claro, o cómo priorizas. Si es por impacto económico, van a ganar unas cosas. Si no es por impacto económico, porque tu intención es otra, pues no me priorices. Y es un puente muy bueno a una cosa que quería preguntar o comentar, que es un poco el Aquiles de Growth, ¿no? Que es, pienso que se percibe como muy cortoplacista, muy tácticas, ¿no? Vamos a hacer cosas pequeñitas que sabemos que va a tener un impacto positivo, pero quizás al final el intellectual property, el IP, ¿no? de la compañía de tecnología que está montando, pues no le añade mucho a eso, que fair enough, ¿no? No pasa nada. Y a veces esta prioridad entre estoy construyendo algo que realmente estoy pensando en el impacto que va a tener en un año contra voy a hacer estas hipótesis que van a mejorar el negocio hoy, pero que quizás está ahí, pero un año tampoco estratégicamente me avanza toda la compañía, el posicionamiento que puedo tener en la industria donde estoy, etcétera, etcétera. Ahí empieza a ser muy complicado. Pero la pregunta, ¿siempre es cortoplacista? Growth. Como hay ejemplos donde estos experimentos muy pequeños se han hecho de una manera que realmente ha cambiado la trayectoria de la compañía a nivel estratégico. Imagino que sí, ¿no? Sí, es decir, yo creo que siempre ha tenido un poco esa mala fama, ¿no? El growth de esa parte muy táctica, ¿no? Y para mí hay como dos líneas. Una es la línea de optimización, ¿vale? Que la línea de optimización es acumulativa, es como el interés compuesto, ¿no? Y es, yo ahora tengo +1, pues yo a un +1 le hago +1, +1, pues todo eso se me va sumando a lo anterior. Habrá cosas que bajen, no pasa nada, otras que suban, pero tú vas escalando y esa es una línea que a largo plazo se nota incluso más que a corto plazo. Y tenemos casos de éxito con clientes, justamente uno era Insurtech, donde llegamos a conseguir junto con ellos, yo nunca digo que lo que he dicho antes, ¿no? Colaboramos juntos, se consiguió un por 10 en una colaboración. Y claro, todo esto era pues aprendizaje. Con otros, claro, volviendo a Zara o un tamaño de Avellanas, ¿no? Claro, ¿cómo vas a hacer un por 10? Tendrías que abrir tiendas en Marte. Serías tu Zara, o sea, podrías hacer tu Zara si quieres. Si eres tan bueno para hacer un por 10 en Zara, ábrete un Zara. Claro, ¿no? Y que ya por volúmenes es que ya tienes que ir a otros planetas. Tienes que ir a otros planetas a abrir tiendas. Sí. Que esto lo hizo Facebook, no en otros planetas, pero cuando ya no había más gente con internet para que se conectara a Facebook, enviaban drones para dar internet a zonas rurales, pero por defecto usabas Facebook. Sí. Y Elon Musk, no así, pero con los satélites de Starlink y tal, algo parecido. Exacto, ¿no? Entonces, esta es la línea de innovación. Esta es la otra línea. Por un lado tienes la línea de optimización y por otro tienes la línea de innovación, que son los saltos de por 10, ¿no? Y es, ¿qué podemos hacer hoy para que tenga impacto dentro de un año? Los moonshots, ¿no? Los moonshots, exactamente. Para dar un salto cualitativo. Y tú tienes que tener esas dos líneas interconectadas, ¿no? Es cierto que para entrar en la línea de innovación necesitas meterte muy dentro de la empresa. Y nuevamente pasa lo mismo. Es mucho más difícil innovar en Zara, porque además da mucho dinero la optimización. Y cuando eres más pequeño, la innovación te salta más y la optimización te da menos. Entonces, dependiendo de esos volúmenes, al final tú tienes como una cartera, ¿no? Lo llamamos Experiment Allocation, que es ¿cuál es como si fuera una cartera diversificada? Y pues yo tengo un 50% de optimización, un 30% de moonshots y el 20% restante es de ¿Cuál es tu sensibilidad al riesgo? Es como... Exactamente. Es lo que hago yo, literal. Pues lo mismo. Smithfit se le llamaría. Lo mismo. Incluso, por ejemplo, el ICE de priorización lo conocéis, ¿no? Impact Confidence Is. Pues nosotros tenemos,
el equipo todavía lo tiene que ver, ¿no? Porque es algo que estoy terminando de detallar, pero tenemos el ICER, donde la R es ese riesgo, ¿no? Que necesita un cálculo también, porque al final todo tiene que ser calculado, no vale las subjetividades. Sí, sí. Yo, última pregunta para cerrar el tema de Product Hackers. ¿Cuánto tiempo suelen durar los proyectos? En total, desde el primer día que haces Discovery hasta el final, ¿cuánto tiempo duran? Normalmente lo mínimo son unos 6 meses. Y los clientes pues suelen cerrar 12. 12 es lo óptimo. Un año. Sí, 12 es lo óptimo para poder... porque además también parte de lo que es interesante para las empresas no solamente son los resultados, sino el adquirir esta cultura de experimentación. Sí. Entonces también somos como muy formativos. Entonces 12 meses es como lo óptimo para continuar. Y la mayor parte de los clientes que están 12 meses con nosotros suelen continuar. Y repiten. Sí, tenemos clientes desde hace más de 4 años que siguen con nosotros. Entonces, cuanto más, un poco lo de largo plazo, ¿no? Es que es justamente los clientes que han contratado menos tiempo son los que tienen un mayor porcentaje de no renovación, porque claro, tú necesitas tiempo para aprender. Necesitas que eso escale. Cuanto más pequeñito eres, pues esa línea de optimización necesita más, o mucho tarda tiempo en construirse. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, sí es largo plazo, pero tu foco de actuación es corto, pero claro, dentro de este Goitry tu objetivo es a largo. Entonces, ahí es donde intentan mezclar. Yo para mí el cortoplacismo vuestro lo aprovecháis como ventaja, no como inconveniente. O sea, como ventaja para hacer experimentos rápido. Pero el largo plazo es más que el experimento, ¿sabes? Más mindset, cultura... retorno también. Sí, total. Incluso, por ejemplo, ahora está ocurriendo también que muchas empresas dicen, oye, yo quiero un perfil de estos para nosotros también. Claro. Y es como, ok, pues intentamos buscarlo. Tenemos también nuestra parte formativa para formar a gente que haga esto. Así que eso es parte de ese impacto a largo plazo también. Cambiando un poco de tema, Juanma. Con la inteligencia artificial, que entiendo que en vuestro trabajo es perfecto, porque os acelera literalmente vuestra velocidad de experimentación en muchos ámbitos. ¿Cómo lo estáis aplicando? Y primero, si lo estáis aplicando y cómo lo hacéis. Pues mira, lo primero de todo es que nosotros llevamos trabajando con inteligencia artificial más de 3 años, ¿vale? ¿Con la vuestra propia? No, con modelos ya existentes, vale. Sí que seguimos también entrenando los nuestros, pero siempre inteligencia artificial. Yo recuerdo entrevistas que me hacían hace 3-4 años, oye, ¿cuál crees que va a ser lo siguiente? Yo decía, inteligencia artificial. Lo que pasa es que ha habido un boom desde que salió ChatGPT. Literal. Pero esto lleva mucho más tiempo en el mercado. Entonces, todavía nosotros comprendemos que esta tecnología no está madura como para que te lo haga absolutamente todo, como para que nos sustituya a todos. No. Pero dentro de 2 años, 3, 4, no lo sé, pero llegará un punto donde sí que tenga esa capacidad de ser más eficiente que nosotros. Ahora mismo es una herramienta. Quizá a futuro pueda ser una sustitución. ¿Tú crees que puede sustituiros? En muchísimas tareas, sí. ¿Como alguna? Análisis de datos, por ejemplo. Si yo tengo todo bien medido y tengo un montón de datasets entrenado para encontrar oportunidades, pues a lo mejor yo ya no necesito estar mirando en Analytics las fuentes de tráfico, qué páginas tienen mayor conversión, cuáles ha caído desde la landing page, los funnels. Si yo todo eso le pido que me hagas un análisis de todo eso y me lo presentes, me estás ahorrando mucho tiempo. A día de hoy, construir esto ya te lleva tiempo. Y lo queremos usar. Entonces, nosotros desde Product Hackers dijimos, es obligatorio utilizar inteligencia artificial. A todo el mundo, ¿no? A todos los empleados. E hicimos un congreso interno. Esto es top. Sí, hicimos un concurso interno donde la gente hacía equipos y presentaban proyectos de inteligencia artificial y los que ganaban se llevaban un premio económico. Ya ves. Y al final siempre tenemos que abrazar la innovación, ¿no? Y yo recuerdo que yo leía en algunos periódicos, hay empresas que están prohibiendo inteligencia artificial y nosotros obligando. Sí. ¿Sabes? Imagínate. Y al final dijimos, hay un objetivo que es que todos los departamentos tienen que usarlo. Técnicos y no técnicos, Recursos humanos, pues hicieron un proyecto de categorización de candidatos, de análisis de currículums para extraer, ¿no? Es decir, todos los departamentos tenían que traer proyectos de inteligencia artificial. Eso a nivel empresa, ¿vale? Todo el mundo tiene que usarlo. Y todo el mundo tiene que hablar de esto, tenerlo en las manos. Otra cosa es que te especialices, pero todo el mundo tiene que ser parte de tu día a día. Y luego el siguiente, el cómo lo utilizamos, nosotros tenemos nuestra propia herramienta de experimentación que se llama Experimentor, donde es un producto propio
donde ahí documentamos todo, tenemos ese GoiTree de forma visual y es nuestra herramienta principal de trabajo donde tienen acceso también los clientes. Entonces, claro, imagínate si lanzamos 200 experimentos, que son 200 aprendizajes mensuales con un montón de modelos de negocio distintos, todo eso tiene una base de conocimiento que 3.000 experimentos con un nivel de documentación, porque somos bastante frikis de documentar muy bien. Si tenemos todo esto bien documentado, el dataset que tenemos es enorme. Entonces, ese dataset, ahora mismo pues estamos entrenando nuestras propias inteligencias artificiales para, desde nivel de sugerencia, asistentes, y bueno, todavía no sabemos muy bien qué forma le daremos, pero esto es algo que desde el equipo de ingeniería se está potenciando y de momento pues estamos entrenando todos estos modelos para poder hacer growth. ¿Y tú piensas que con este skill set la gente puede como junior entrar como growth manager? Sí. Sí, nosotros incluso, es decir, lo medimos todo. Lo llamamos 6 skills y son las 6 habilidades que todo el mundo tiene que desarrollar para ser un buen growth manager. Entonces, por ejemplo, lo que hablabas de contratación de perfiles senior. Tus primeros perfiles tienen que ser muy senior. Es decir, tú no puedes empezar en un departamento de growth, y esto yo lo he visto en empresas, que quiero fichar a alguien de growth y estoy buscando el becario de growth. Y es como, no, esto no funciona así. Si tienes ese integrador en medio, esa primera persona tiene que saber latín de growth. Tienes que dejar la cartera ahí. Tienes que fichar a alguien que inspira a los demás, que sea capaz de atraer talento, que sea capaz de luego de formarlos, porque es tu pieza clave. Ahí no escatimes. No escatimes. Y hay cultura de empresa también, ¿no? Que tiene que ser alguien que tiene como convicciones también de, oye, claro, eso hay que hacerlo. Sí, porque si no va a pasar que vas a tener ahí o un chaval o una chavala que, venga, haz growth. Y como, ¿Cómo? No, tienes que tener una persona que hable con los stakeholders, que trate de implantar su cultura, porque si no se lo van a comer. No, es que necesitamos esto. Sí, ahora sí. No le puedes pedir eso a un junior. Y sobre las habilidades, pues nosotros las medimos y tenemos como planes de acción para poderse desarrollar. Entonces, parte del desarrollo dentro de Product Hackers va pues incluso con formaciones. Oye, ¿quieres entrar al siguiente nivel de seniority? Necesitas leerte este libro, este curso, Entonces hay como planes para ir potenciando esas habilidades. Y los equipos, claro, ¿cuántos años se va a tardar en que una persona lo tenga todo? Muchos. Pues entonces tenemos que equilibrar, ¿vale? ¿Quién sabe de aquí? ¿Quién sabe de aquí? Y entre todos damos solución a todos los posibles retos que se encuentra en una empresa. Juanma, muchísimas gracias por venir. Espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado como un niño pequeño. Seguiremos viendo el podcast de Product Hackers, que no hemos hablado, pero es un podcast referente de España de producto y de growth. Y nada, un placer, Juanma. Igualmente. La verdad que me ha encantado. Y creo que también estáis haciendo una gran labor con este canal. Y nada, que pues espero que mucha más gente nos escuche. Tenemos que hacer growth ahí. 100%. Gracias, Juanma. Y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.